Determina una expresión para el flujo de campo eléctrico en cada una de las superficies gaussianas mostradas en la figura. ¿Ya? El concepto de aquí, que aquí subyace, es este, el de en este sistema que voy a tener acá, voy a tener que estar expandiendo la ventana, por ejemplo, la voy a abrir un 100% para poder escribir más cómodo. Ese sería. El concepto que subyace aquí es este, que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. Eso es lo que hay que manejar acá, para cada una de las superficies gaussianas. O sea, el flujo eléctrico a través de las superficies gaussianas es la carga neta encerrada partido en epsilon 0, nada más. Entonces, para cada una de estas superficies gaussianas, S1, S2, S3 y S4, vamos a tener una carga encerrada, hay que determinar la carga encerrada, y a partir de esa carga encerrada podemos determinar el flujo de campo eléctrico. Esperen un poquito. Entonces vamos viendo, por ejemplo, la superficie gaussiana 1. La superficie gaussiana 1, voy a ampliar acá, que esta café tiene cerrada una carga menos 2Q y una más Q. Entonces, para la superficie gaussiana 1, voy a tratar de usar colores similares a los que aparecen ahí en la figura. La carga encerrada 1 va a ser menos 2Q más Q. Por lo tanto, esto va a ser menos Q. Y por lo tanto, el flujo de campo eléctrico 1 va a ser la carga encerrada, que es menos Q, partido en epsilon 0. Y eso es todo. Entonces, para la superficie gaussiana 1 que encierra menos 2Q más Q, la carga encerrada es menos Q, y el flujo va a ser menos Q partido en epsilon 0. Ahora vamos a ir con la superficie 2. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Menos 2 más Q, porque son las dos momentos. La pregunta que me hace Matías, ¿por qué menos 2 más Q? Porque en la superficie 1, que es esta café, las cargas encerradas son menos 2 y más Q. Menos 2Q y más Q. Por eso se toman esas cargas. De nuevo, la chica que preguntó que no Profe, es que quería consultar. Se deja expresado solamente, ¿cierto? Porque no tenemos el valor de epsilon 0. Se deja expresar en este caso. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahora, la superficie 2. En este caso, para la superficie 2, la carga encerrada 2 va a ser más Q menos Q, por la que es la superficie gaussiana celeste. Tiene más Q y menos Q. Sería más Q menos Q ser igual a 0. Por lo tanto, el flujo del campo eléctrico para la carga 2 va a ser la carga Q2, que es 0, partido en epsilon 0, que va a ser igual a 0. No hay mucho más que decir acá. Vamos ahora a la superficie 3. Esta azul, esta que es negra, tiene a más 2Q, menos 2Q, más Q menos Q.
Entonces, la carga 3 es menos 2Q más Q menos Q. Estos dos se van. Por lo tanto, va a ser esto finalmente menos 2Q de donde el flujo de campo eléctrico para esto va a ser menos 2Q partido en epsilon 0. O sea, ¿cuánta es la carga total encerrada? Dividirlo por epsilon 0 y tengo el flujo de campo eléctrico. Y finalmente tenemos este S4. De acá. Este caso es mucho más simple. Esta superficie gaussiana 4, que está verde, no tiene encerrado nada. Por lo tanto, para esta superficie gaussiana 4, la carga encerrada 4 es 0, porque no tiene encerrado nada. Por lo tanto, el flujo va a ser 0. Y ahí tenemos todo desarrollado. Cargado. Superficie gaussiana 1, superficie gaussiana 2, superficie gaussiana 3, superficie gaussiana 4. Dice, para el sistema de cargas de la figura, dibuja una superficie gaussiana que contenga al menos una carga cuyo flujo de campo neto eléctrico sea igual a cualquiera de estos valores. Entonces tengo aquí flujo de campo eléctrico igual más 2Q partido de epsilon 0. Eso significa que la carga neta encerrada tiene que ser más 2Q. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Este primero le voy a poner negro para diferenciarlo. Esto significa que la carga encerrada 1 tiene que ser más 2Q. En consecuencia, tienes que buscar tienes que hacer una superficie gaussiana que encierre una carga un total de carga igual a más 2Q. ¿Qué cargas tendrían que encerrarse acá? Pregunto. Las 2Q, las 2 más Q, esas dos. Justamente estas dos. Entonces la superficie gaussiana esta sería una cosa así. Y esta es la superficie gaussiana de la pregunta. Aquí se ve por qué yo tengo que ampliar para escribir. Porque en ventana completa me sale horripilante. En tanto así, tengo mayor control y puedo escribir mejor. Ya. Ahora, la pregunta B es, flujo de campo eléctrico es igual a más menos 6Q partido de epsilon 0. Voy a pintarla de un color azul esta. Por lo tanto, aquí la carga neta encerrada 2 tendría que ser menos 6Q. Pregunta, ¿qué cargas tendría que encerrar para cumplir esto?
2 y 4. Menos 2Q menos 4Q, las dos cargas que están abajo. Genial, entonces tengo esta acá, y esta sería la superficie gaussiana. Entonces esta sería la superficie gaussiana de la pregunta B. Ok. En la SEM se me pide flujo de campo eléctrico igual a 0. Aquí alguien podría decir, bueno, no puede ser que no tenga que encerrar ninguna carga, entonces hago una superficie gaussiana en cualquier lado, pero hay una condición que se puso previamente, que era que contengan al menos una carga. O sea, tengo que generar un flujo de campo eléctrico 0, o sea, carga neta encerrada 0, con una superficie gaussiana que encierre cargas. Momento. Entonces aquí significa que la carga encerrada en 3 es 0, y además está la condición de que tiene que encerrar menos una carga. Alguien mandó seguramente Q, Q y menos 2Q, lo que decía Vicente, exactamente. Entonces tengo que encerrar todo eso. Esa sería la superficie gaussiana C. Y la pregunta D es flujo de campo eléctrico igual a menos 3Q partido en epsilon 0. Voy a buscar algún otro color, un verde oscuro acá, ¿ya? Por lo tanto, para esta la carga encerrada tendría que ser menos 3Q. Ya. La carga encerrada es menos 3Q. ¿Cómo hacemos la carga menos 3Q acá? ¿Alguien me puede decir? Más 4Q menos Q. A menos 4Q más Q. O sea, esta con esta. Esa es una opción. La otra opción sería, hay otra opción que es 4Q menos 2Q más 3Q. Pero voy a dar la que dijo Rosa. ¿Ya? Entonces, 4Q menos 4Q más Q. Que sería esta verde. Y en este caso, esta sería la superficie gaussiana D. Y ahí tenemos el problema terminado. Primero, el flujo de campo eléctrico, en este caso es más 2Q partido en epsilon 0, por lo tanto la carga encerrada es más 2Q. La superficie gaussiana sería esta, encerrando las cargas más Q, las negras. Menos 6Q partido en epsilon 0 para el caso B, por lo tanto la carga encerrada es menos 6Q. La que cumple eso está azul, que sería menos 4Q menos 2Q. En la C se pide flujo de campo eléctrico 0 y además tiene que haber al menos una carga adentro. Por lo tanto, la carga encerrada tiene que ser 0, porque la que cumple esa condición sería más Q menos 2Q. Esta que está en la superficie gaussiana en rojo. Y el flujo de campo eléctrico menos 3Q partido en epsilon 0 implica una carga encerrada de menos 3Q, y eso se puede armar con menos 4Q más Q, que es la superficie gaussiana verde.
Dice acá, considera la caja triangular cerrada ubicada dentro de un campo eléctrico horizontal de magnitud 7,8 por 10 a la menos 4 newton partido por coulomb, tal como se muestra en la figura. No hay ninguna carga en el interior de la caja. Determina el flujo de campo eléctrico a través de la cara vertical rectangular, la superficie inclinada, la superficie completa de la caja. Voy a tener que definir nombres para las caras. Vamos a determinar lo siguiente. A la cara rectangular le vamos a llamar 1, que es la cara hacia donde está entrando por donde están entrando el flujo. A esta cara que está a este lado 2, a esta otra cara que está en este otro lado posterior, que está en paralelo, es 3. A la cara triangular, a la cara inclinada, la vamos a llamar 4. Y hay una que está por debajo acá en esta cuña, que es la cara inferior. Y tenemos que identificar las 5 caras. Primero, tenemos que el flujo de campo eléctrico total, en este caso va a ser la suma de los flujos a través de las 5 caras. Primera cosa que vamos a decir, el flujo de la cara 1, el flujo de la cara 2, más el flujo de la cara 3, más el flujo de la cara 4, más el flujo de la cara 5. Tres de las caras, la 2, la 3 y la 5, son paralelas al campo eléctrico. Se fijan, la cara 2, o sea, no hay flujo de campo eléctrico a través de ellas. Que son las caras para las cuales la dirección del campo eléctrico es perpendicular a la dirección del vector de diferencial de área. En este caso, para la cara 1, el vector diferencial de área sería así. Para la cara 2 sería así. Para la cara 3 sería así, es el otro lado. Esto es tridimensional, así que cuesta un poco mirarlo. Para la cara 4, ahí me equivoqué, tendré que dibujar en otro lado esto para que no se interfiera. La diferencial de área sería por acá. Y la diferencial de área iría ahí, en 5. Acuérdense que el flujo se define como revisen los apuntes, el producto del punto entre el campo eléctrico y la diferencial de área. De acuerdo a esa definición, si el campo eléctrico es perpendicular a la diferencial de área, eso va a implicar que el flujo va a ser nulo. Y en las caras 2, 3 y 5 va a pasar eso. En la cara 2, que es esa que está al frente, la cara 3, que está en este otro lado de acá, y la cara 5, que está hacia abajo, el campo eléctrico va a ser perpendicular a estos vectores diferenciales de área, por lo tanto, en esos casos el flujo va a ser... ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico no atraviesan esas caras. Entonces vamos a tener de que el flujo 2
igual al flujo 3 igual al flujo 5 van a ser iguales a 0. Además, hay otro detalle en el enunciado. Dice, esto lo voy a subrayar, que no hay ninguna carga encerrada en el interior de la caja. Detalle importante, no hay ninguna carga en el interior de la caja. Y si no hay ninguna carga en el interior de la caja, el flujo neto, por definición, el flujo total a través de esto, tiene que ser igual a 0. Entonces, en la caja, entonces, ese flujo total, que era, nos está quedando el flujo 1 más el flujo 4, que sería el flujo de la superficie más el flujo de la cuña, sería igual a 0. Y con esto, se responde la pregunta C. La pregunta C, que es el flujo de campo magnético a través de la superficie completa de la caja. Con esto tenemos contestada la C. Como no hay cargas encerradas, entonces el flujo total es 0. Entonces, podemos calcular el flujo de la cara rectangular teniendo el flujo 1, que podemos calcular fácilmente, aplicando esto automáticamente el flujo 4. Te fijas, el flujo 1 tenemos en un campo eléctrico entrante. De lo que tendría que ser explicado, lo que explicó en clase de la profesora, la idea es que si el flujo, de que los flujos de campo eléctrico entrantes a una superficie volumétrica encerrada son negativos y los salientes son positivos. Por lo tanto, el flujo a través de la superficie 1 de la cara rectangular tendría que ser negativo y el 4 tendría que ser positivo. Entonces, el flujo del campo eléctrico 1 sería menos, o sea, voy a anotar eso mejor, así. Para cara vertical rectangular, vamos a tener que las líneas de campo eléctrico son entrantes, lo que implica flujo negativo, por lo tanto, el flujo 1 sería menos el campo eléctrico. Cuando las líneas son entrantes a la superficie por ese lado, el flujo es negativo. Cuando son salientes es positivo. Por el área 1, que sería menos 7,8 por 10 a la menos 4
Newton partido por Coulomb, multiplicado por el área. Este es un rectángulo de 10 centímetros por 30 centímetros. O sea, de 0,1 metros por... Uno de los lados mide 10 centímetros o 0,1 metros, y el otro es 30 centímetros o 0,3 metros. Por lo que el flujo 1 va a ser finalmente al operar menos 2340 newton por metro al cuadrado partido en Coulomb. Y con eso se contesta la A. Y la B queda fácil porque es el flujo de la otra cara. Entonces tenemos que el flujo total, sabemos de antemano es 0 porque no hay ninguna carga rellenando, y eso va a ser el flujo 1 más el flujo 4, que es el flujo del plano inclinado. Por lo tanto, en ese caso, el flujo 4 va a ser igual a menos el flujo 1, que va a ser igual a menos 2340 newton metro al cuadrado partido en Coulomb. Por lo tanto, el flujo 4, que es el flujo correspondiente al plano inclinado, va a ser menos por menos más. Va a ser newton por metro al cuadrado partido en Coulomb. Y con esto contestamos B. Y ahí tenemos el problema listo. En la figura se aprecia una línea de carga infinita, que es esta de acá, de densidad lineal de carga lambda constante, y un cascarón cilíndrico coaxial a esta línea, que comparte el mismo eje, de radio basal R mayúscula, longitud infinita y densidad superficial de carga sigma constante. Se pide determinar la magnitud del campo eléctrico en el interior del cascarón cilíndrico, y además determinar la razón lambda partida en sigma para que la magnitud del campo eléctrico fuera del cascarón cilíndrico, o sea, R mayor que R, sea 0. Entonces vamos a tener, esto es simetría cilíndrica. Voy a tener una superficie gaussiana para el A, esta que está aquí adentro. Entonces para esta parte sí voy a tener que acercarlo. Es como la superficie gaussiana para el caso de simetría cilíndrica es un cilindro que cubre una cierta porción es un cilindro de radio R y vamos a considerar aquí una altura voy a colocarle flechitas acá. Vamos a considerar aquí una altura L ahí.
Vamos a considerar una altura L. Ese sería. Entonces la idea es aplicar la ley de Gauss acá. Para este caso es simetría cilíndrica. Para la superficie gaussiana verde, para mí eso es verde, verde claro. No como todos los hombres vemos solamente colores primarios, no hacemos distinción entre cian y magenta. Vamos a tener de que el flujo de campo eléctrico, ¿qué es? El campo eléctrico multiplicado por el área de la sección, del área de la superficie gaussiana, que sería el manto del cilindro, que sería 2πr, que es el perímetro, por la altura L, y eso tiene que ser igual a la carga neta encerrada en epsilon 0. Y la carga neta encerrada para esta superficie gaussiana es esta porción L de la línea de carga infinita de densidad lineal lambda. O sea, esto sería lambda por L. Por lo tanto, vamos a tener E por 2πrl es igual a lambda por L, se nos van las L's, y el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico se despeja. Y me faltó algo acá, antes que todo. Antes incluso que simplificar, partido por epsilon 0. Consecuencia, el campo eléctrico, se nos van estas dos L's, nos va a quedar lambda partido en 2pi epsilon 0 r. Y esa sería la respuesta. Voy a tirarlo en verde claro para ser coherente con el... Ya. Esa sería la respuesta para la A. Para la superficie verde claro. Aquí voy a tener que modificar otra cosa acá. De repente el software me juega algunas jugadas. Esta L debería ser negra. Voy a ajustarla. N negra. Ok. Esa sería la A. Ahora en la B, calculen la razón lambda partido en sigma para que la magnitud del campo eléctrico fuera del cascarón cilíndrico sea 0. Entonces ahora voy a tener que usar un rojo, voy a usar un rojo para armar una superficie gaussiana por fuera. Voy a tener que recuperar las líneas de nuevo acá. Y de nuevo me cambió el color. ¿Ya? De nuevo me cambió el color. Así tengo estas dos líneas acá. Nuevamente voy a tener que corregir acá. Un momento. Ventana. Yo quiero que esto sea negro. ¿Ya? Vuelvo al rojo. Y ahora voy a armar
la superficie gaussiana. Disculpen el pulso. Nunca he sido un crack para el dibujo. Y esto tiene radio R. Entonces, voy a tener que ver la superficie gaussiana roja, que es la que está con R mayor que R. Ahora la superficie gaussiana encierra parte del cascarón cilíndrico y encierra el parte de la línea. Entonces, nos dicen acá el campo eléctrico tiene que ser 0. ¿Ya? Para que el campo eléctrico sea 0, el flujo de campo eléctrico a través de esto tiene que ser 0. Por lo tanto, la carga encerrada tiene que ser 0. Y la carga encerrada sería lambda por L, que sería la porción de la línea infinita, y una porción del cascarón, del cascarón cilíndrico, que sería 2πr, que sería 2πr mayúscula, que sería el radio, por la altura, que es L, por la densidad diaria. Entonces esto sería lambda por L más sigma por el, que sería el área de esto es equivalente al área de un rollo de papel confort de radio basal R mayúscula y de longitud L. Y todo eso tiene que ser igual a 0. O sea, es como sacar el área de un rollo de papel confort. Ustedes cortan una línea vertical del rollo de papel confort y le va a quedar un rectángulo cuya base es 2πr, que sería el perímetro de la circunferencia, y una altura L. Ese sería el área. Por lo tanto, nos va a quedar lambda por L igual a menos sigma por 2πr por L. Se van las L y ahí tenemos el ejercicio listo, porque nos va a quedar lambda partido en sigma, nos va a quedar negativo, lo que es lógico, porque si la carga para que tengamos campo eléctrico nulo, si la línea de carga es positiva, el cascarón cilíndrico tiene que ser negativo, y nos quedaría menos dos pi R. Y esa sería la respuesta final. Dice lo siguiente. En la figura se aprecian dos distribuciones esféricas de carga de radio R. La número 1 es una esfera sólida de densidad volumétrica constante ρ, positiva, mientras que la número 2 es un cascarón esférico de densidad superficial constante sigma positiva. Determinen la razón. Sigma partido en ρ para que el campo eléctrico en el punto P sea 0. Ese punto P está a una distancia 2R de la esfera por un lado y 2R del campo esférico, cascarón esférico por el otro.
vamos a tener por una parte un campo eléctrico 1 que va a estar asociado a voy a pintar el centro azul para fijarlo, que está asociado a esta esfera, y por otra parte vamos a tener un campo eléctrico 2 asociado al cascarón. Si revisan los contenidos van a darse cuenta de que estos dos campos eléctricos están fuera de las superficies para las distribuciones esféricas. Voy a anotar esto más acá. Para distribuciones de carga simétricamente esféricas, un detalle importante es que el campo eléctrico fuera de ellas, o sea, a una distancia mayor radio, va a ser la carga total que va a tener dividido en 4pi epsilon 0 por r al cuadrado. Eso es fuera del fuera de la esfera. Dentro de la esfera hay complicaciones. Para el cascarón esférico hay diferencia. Para el cascarón esférico es 0, y para la superdistribución y para la distribución para el efecto macizo va a depender linealmente de la distancia, ¿sí? Las dos cargas tienen que ser positivas. La única manera de que si las cargas son positivas o no, más que las dos positivas, las dos tienen que ser del mismo signo. Porque si una fuera positiva y la otra negativa, si las dos fueran distintos signos, las dos irían a dirección y se podrían anular. La única forma es que las dos sean del mismo signo. Ya. Entonces, de esto, para la esfera maciza, 1, vamos a tener de que el campo eléctrico 1 evaluado a una distancia 2r, porque se mide desde el centro, por lo tanto está hasta r está el límite y esto está 2r, por lo tanto hay que calcularla a una distancia 2r. Va a ser la carga total de la esfera que va a ser la densidad volumétrica de la esfera por el volumen de la esfera, cuyo volumen es 4/3 pi por r al cubo.
Y acá abajo, este R cuadrado, en estricto rigor, tiene que ser (2R al cuadrado), estamos hablando de distancia 2R. Entonces, se van los 4 y entonces nos va a quedar rho par cubo, aquí nos va a quedar epsilon 0 por, y abajo nos va a quedar, este 3 va a quedar abajo, por epsilon 0 por 4R cuadrado, vamos a resolver ese cuadrado, se van un R con este, y nos va a quedar rho por R dividido en 3 por 4, 12 epsilon 0. Epsilon 0. Eso sería para la esfera maciza 1. Ahora vamos a ir al cascarón esférico 2. Para el cascarón esférico 2 vamos a tener el campo eléctrico 2 también va a ser a distancia 2R. Estamos a 2R del centro, se mide el centro del centro, y tengo R que es el radio del cascarón más R acá, va a ser 2R. Y va a ser en este caso la carga encerrada, que en este caso sería la densidad superficial por el área del, o la superficie de la esfera, que es 4pi r al cuadrado, dividido en 4pi epsilon 0 por 2r al cuadrado. Se van los 4pi. Entonces nos va a quedar sigma por r al cuadrado dividido en epsilon 0 por 4r al cuadrado. Se van los r al cuadrado. Y nos va a quedar que ese campo eléctrico va a ser sigma partido en 4 epsilon 0. Tenemos calculados los dos campos eléctricos, E1 y E2. Y lo que nos queda es igualarlos para que el campo eléctrico sea 0. Porque el campo eléctrico en P, que es E1, para que el campo eléctrico en P sea 0, estas dos tienen que ser iguales. Entonces, el campo eléctrico P igual a 0, tiene que implicar de que el campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 1, tiene que ser igual a la magnitud del campo eléctrico 2. O sea, esto quiere decir de que sigma R partido en 12 por epsilon 0 tiene que ser igual a, esto es rho por R dividido en 12 epsilon 0, y aquí viene sigma partido en 4 epsilon 0. De repente el lápiz se me pone porfiado. Hay que igualar a estos dos. Se me van los epsilon 0. 4 entonces se me va, es 3. Y finalmente llego a la expresión para sigma partido en rho.
Y eso sería R tercios. Y este R tercios sería el resultado final.